La noche del 23 de mayo de 1997, dos adolescentes de 15 años, Daphne Abdella y Christopher Vázquez, cometieron uno de los peores crímenes. Quédate porque te contaré esta historia. Daphne y Christopher estaban sentados en un banco en Central Park, Nueva York. Ambos habían consumido sustancias y alcohol con el fin de hacer algo más divertido esa noche. A pocos metros de donde se encontraban estaba Michael McMorrow, un hombre de 44 años que estaba merodeando la zona disfrutando aquella fría noche en Nueva York. Ambos adolescentes se dirigieron hacia él, le preguntaron si quería compartir alguna cerveza cerca del lago. Michael aceptó, y en ese preciso instante había firmado su sentencia de muerte. Hablemos un poco de Daphne. Poco después de su nacimiento, en 1982, sus padres perdieron la vida. La trágica muerte y la enorme ausencia de familiares cercanos que pudieran hacerse cargo de ella hizo que terminara en un orfanato. Es aquí donde entra un cambio. Ángelo, de origen israelí y alto ejecutivo de una empresa de alimentos, estaba casado con una ex modelo francesa llamada Catherine. La pareja vivía en uno de los edificios más exclusivos de Manhattan. Este lugar iba a ser el nuevo hogar de Daphne. Durante los primeros años de infancia todo parecía transcurrir con normalidad, pero conforme iba creciendo los problemas iban llegando. A pesar de las grandes comodidades que vivía Daphne, el alcohol se cruzó en su vida a la edad de 13 años. El rechazo hacia sus padres adoptivos era cada vez más intenso y las peleas eran aún más. Ver a Daphne con una botella de licor en sus manos era muy habitual. Lo mismo sucedía con los enfrentamientos callejeros, los cuales ya estaba muy acostumbrada a provocar a pesar de su corta edad. Esto nos lleva a Christopher. Cuando Daphne cumplió 15 años, se cruzó con un chico que resultó ser su propia antítesis. Contexto. Vázquez era un joven religioso, educado y bien vestido. Había pertenecido a los Boy Scouts y en ese momento era monaguillo de su iglesia. En su tiempo libre se dedicaba a recoger perros y buscarles un hogar, un ciudadano ejemplar. Pero aquella pacífica y tranquila vida de Christopher iba a dar un giro de 180 grados cuando Daphne se cruzó en su camino. El alcohol pasaría a formar parte de la rutina de Christopher. Este terminaría mezclando antidepresivos que tomaba desde los 9 años. También se volverían consumidores de una sustancia peligrosa. Una decisión fatal iba a provocar que se convirtieran en el foco de atención y en los protagonistas del mayor crimen cometido en los últimos años en la ciudad de Nueva York. Esto nos lleva a la noche del 23 de mayo de 1997. Voy a matar a alguien esta noche. Esas fueron las palabras de Daphne Abdella la madrugada del 22 al 23 de mayo del 97. Como ya era habitual, Daphne se encontraba en Central Park con Christopher tomando alcohol y consumiendo sustancias. Un agente inmobiliario llamado Michael McMorrow, de 44 años, se encontraba disfrutando aquella fría noche en Nueva York. Michael también estaba acostumbrado a salir por las noches en Central Park, pues este iba con unos amigos a beber también. Sin embargo, esa noche él decidió acudir solo. Daphne fijó su mirada en él y lo consideró un blanco fácil. Junto a Christopher se acercó a Michael y le sugirió que fueran al lago a tomar alcohol y a pasar un rato entre amigos. Michael terminó aceptando. Es aquí donde comienza el horror. Córtalo de oreja a oreja. El filo del cuchillo comenzó a penetrar la carne de Michael McMorrow. Christopher lo empuñaba dejándolo caer sobre el cuerpo de su víctima. Daphne por otra parte lo animaba, quería más. Córtalo de oreja a oreja. La joven le gritaba mientras Christopher seguía su orden. Sin pensarlo mucho tampoco, Christopher solamente siguió las órdenes de Daphne. Miren, el crimen fue tan atroz que Michael quedó prácticamente decapitado. Luego de eso fueron las manos y la nariz, y seguido a eso fue desnudo y arrojado al lago. Un total de 30 puñaladas fueron repartidas por la cara, el cuello y el abdomen de Michael McMorrow. La policía recibe una llamada urgente. Al otro lado, la voz de una niña que alerta que un cuerpo sin vida flota en el lago Central Park. Lo que Daphne pensaba que se trataba de una llamada anónima y sin consecuencias terminó en su arresto inmediato. La policía rastrea la llamada de inmediato y la ubica en un punto concreto. Esta venía de un sitio muy elegante en Manhattan, muy cerca de donde se encontró el cuerpo sin vida de Michael McMorrow. Cuando la policía llegó hasta la zona, encontraron a los dos adolescentes quitándose los restos de sangre en una lavandería. Al ser interrogados, Daphne culpó totalmente a Christopher, pero la motivación es lo peor. La cosa es que Christopher estaba celoso. Contexto. El joven vio cómo Michael estaba abrazando a Daphne y esto desató su ira. Además de esto, gran parte de la dicha culpa estaba basada en las sustancias que estaban consumiendo. Todo había sucedido muy rápido, según Daphne, pero lo peor fue su declaración. Aconsejé a Christopher que destruyera el cuerpo de Michael para que se hundiera con más facilidad en el lago. Resulta que Daphne también se declaró culpable alegando que ella también le había causado daño a Michael, pero no lo hizo con la intención de asesinar, solamente de hacerle daño, además de que su participación era secundaria.
Me equivoqué por estar aquella noche sentada bebiendo alcohol en Central Park. También me equivoqué en cada acción que tomé. Por mucho que me gustaría volver al pasado, no puedo, y tengo que lidiar con esta situación lo mejor que puedo. Esa fue la declaración de Daphne ante la corte. ¿Y qué les digo? Daphne y Christopher fueron puestos en libertad condicional en 2004, luego de haber cumplido 6 años de su condena por homicidio involuntario. Y hasta aquí. ¿Conocían el caso de Daphne y Christopher? ¿Creen que debieron haber pasado más tiempo en prisión? Déjenme sus comentarios.